Bien, esta plática en lo personal a mí me gusta mucho porque al menos durante mi residencia me nació alguna vez la inquietud de cuando escuchaba yo a alguna paciente parturienta y que por alguna razón no nos pedían la interconsulta para ir a colocar una analgesia obstétrica, y que cuando escuchamos su ruido tan estruendoso y decíamos, bueno, ¿y por qué no la piden? Y la causa es que porque tenía contraindicaciones para la anestesia regional. Entonces, esa duda la tuve desde que yo estaba haciendo la residencia, y pues como me dediqué a otras áreas después de que salí de la residencia, no tuve la oportunidad de quitarme esa duda. Pero finalmente llegué al servicio de obstetricia y me di a la tarea de decir, bueno, ¿qué les podemos ofrecer a las pacientes obstétricas que no podemos darles una anestesia regional? Actualmente contamos con dispositivos, contamos con medicamentos, contamos con más conocimientos farmacocinéticos y farmacodinámicos, que sí es tarea del anestesiólogo entrenar a la gente que se encarga del cuidado y la atención de estas pacientes, sí lo tenemos que hacer. Entonces, considero que esta no debe de ser una limitante para que nosotros podamos utilizar como una alternativa la anestesia o la analgesia epidural, la analgesia sistémica con opioides de corta duración. Y vamos a ver por qué. Entonces, bien, el doctor Arnaud, que es un médico anestesiólogo francés, y son los franceses los que más han estudiado el remifentanil en infusión, ellos dicen en esta publicación que está ahí que el dolor en labor se debe de considerar equipotente a un dolor posquirúrgico, ¿sí? Entonces, para que vean ustedes qué tan intenso es un dolor en trabajo de parto y sobre todo en la etapa expulsiva. De este modo, ellos dicen que todas las mujeres tienen el derecho de que nosotros les administremos una forma para abatir el dolor con medios farmacológicos. Sin embargo, nosotros en las últimas décadas, sobre todo en las 2 o 3 últimas, el gold estándar para el manejo de la paciente en analgesia obstétrica ha sido la anestesia regional, sobre todo la anestesia peridural. Sin embargo, estos autores dicen que la anestesia peridural no está libre o exenta de complicaciones, que nosotros cuando llevamos o conducimos mal una anestesia peridural podemos producir alteraciones de la contractilidad y alteraciones de los parámetros hemodinámicos en la paciente que pueden en algún momento dado influir más que si nosotros le administráramos una analgesia sistémica, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el mecanismo por el cual la anestesia peridural, porque también tiene complicaciones, es a través de generar hipotensión arterial, que acordémonos que de la tensión arterial depende el flujo sanguíneo placentario, y producir alteraciones de la contractilidad uterina? Entonces, cuando llevamos mal una anestesia regional, sí podemos producir este tipo de alteraciones, y no es poco frecuente. La literatura sí marca cierto grado o cierto porcentaje alto de distocia del trabajo de parto. Entonces, precisamente a la anestesia regional se le atribuyen la mayor cantidad de partos instrumentados. Entonces, ya analizando desde este punto de vista, no es tan inocuo la anestesia regional en un momento dado cuando no la llevamos bien, y puede generar entonces también un distrés fetal intraparto que nos puede llevar a que el bebé le tengamos que dar medidas de reanimación, como es la administración de líquidos, tocolíticos, etcétera. Bien,
Cuando la anestesia regional no se puede administrar por la razón que ustedes gusten, por alteraciones de la coagulación, por obesidad hipermórbida, sobre todo esas serían las dos cosas, o simple y sencillamente porque la paciente no quiere que nosotros le toquemos la espalda, una de las opciones, o la primera opción que actualmente, porque ya lo han demostrado todos los estudios, que podemos administrar, son los opioides de corta duración. Es una buena alternativa y que se ha demostrado, como vamos a ver más adelante, que los efectos sí se llegan a presentar y va a depender de varios factores, pero que estos, en la mayor parte de los estudios que nosotros revisamos y la experiencia que tuvimos en el Hospital General, estos efectos son mínimos y no tienen grandes repercusiones en el binomio madre-feto. ¿Qué repercusiones más importantes refiere la literatura? Como pueden ver ustedes aquí en estas referencias: bradicardia fetal y desaturación materna. Esas son las dos causas por las que en un momento dado limitarían su administración. Bien, hay razones muy importantes para nosotros tener el derecho y la obligación de proporcionarle a una paciente analgesia. Obviamente, inhibir el dolor, ustedes ya lo han visto, se va a inhibir respuesta inflamatoria sistémica con todas va a bloquear las vías del dolor, eso ya lo vimos el día de ayer, no me voy a detener en ello, pero hay dos cosas también muy importantes. Vamos a evitar el agotamiento materno y vamos a disminuir el riesgo de sufrimiento fetal. También se ha visto en algunos estudios que cuando nosotros, o la madre que no recibe una analgesia adecuada, puede y tiene dolor extremo durante toda su labor, ellos están relacionados más a depresión postparto, ¿sí? Entonces también esa es una de las causas por las que debemos de dar anestesia regional. Bueno, como pueden ver en esta referencia en estas varias referencias que encontré, sí, porque todos me preguntarán, pues la anestesia regional, pues sí me provee con mayor eficacia analgesia. Pero sí, se han hecho estudios en donde sí se han comparado tanto la técnica regional como la técnica sistémica, y se ha visto, ¿sí? Ahora, prácticamente al principio de cuando se empezó a utilizar el remifentanil en la analgesia obstétrica, se utilizaban bolos. Algunos de ustedes entraron al taller de TIVA, y los bolos son los que están más correlacionados a crisis o a estados de saturación materna y bradicardia fetal. Entonces, los que entraron al taller de TIVA ya vieron algunas características por las cuales no debemos de administrar bolos, sino debemos de hacerlo en infusión y subir la concentración plasmática lentamente hasta disminuir el dolor de la paciente. Entonces, la mayor parte de los estudios que se hicieron al inicio de la analgesia obstétrica utilizaban analgesia controlada por el paciente, ¿sí? Entonces, estos estaban más relacionados entonces a desaturación y grados de sedación en la madre. Obviamente, la analgesia va a ser más superior en el grupo de anestesia regional en comparación con la analgesia sistémica, ¿sí? Pero la podemos tomar como una excelente opción cuando no lo podemos hacer. De que el paciente tenga un EVA de 10 y que esté diaforética, hipertensa, taquicárdica, a que nosotros tengamos un score de EVA entre 0 y 4, yo creo que sí hay una gran diferencia, y estadísticamente sí es muy significativo. Entonces, no es lo mismo tenerla, porque la cantidad de citocinas va relacionada a esta intensidad del dolor. En ambos grupos, en estos estudios, concluyeron que la frecuencia cardíaca fetal, cuando nosotros llevamos tanto bien la anestesia regional como la anestesia sistémica, la frecuencia cardíaca fetal prácticamente no sufre ningún cambio, o bien se comporta de manera similar en ambos grupos. Entonces, ellos dicen que la anestesia peridural, tanto la anestesia peridural como la analgesia sistémica, podemos utilizarlas con seguridad cuando lo hacemos de manera racional, y que tienen mínimos efectos en el binomio madre-feto. Bien,
Hay cosas de farmacocinética que sí tengo que mencionar, son muy relevantes. No me voy a detener mucho porque el objetivo de esta plática no es analizar la farmacocinética en la mujer embarazada, pero sí es importante que ustedes se queden en su memoria ciertas características que son relevantes para poder sustentar por qué el remifentanil es el ideal en la analgesia obstétrica. Una de las cosas que siempre nos preocupa es la cantidad del fármaco que nosotros vamos a atravesar la barrera o la membrana, más bien dicho, la membrana placentaria. Y no nada más, nosotros cuando utilizamos esta técnica le administramos el medicamento a la madre. Aquí manejamos un binomio y tenemos que tomar en cuenta la transferencia placentaria. En general, la ley de Fick dice que la cantidad de un medicamento que atraviesa una membrana va a depender de una constante de permeabilidad, que en este caso, hablando ya de nuestro medicamento, van a ser las características físico-químicas del fármaco. Va a depender de una superficie, en este caso la placenta va a ser nuestra superficie, y sabemos que en las 40 semanas de gestación la superficie placentaria es entre 12.6 metros cuadrados. Y va a depender también de la diferencia de concentraciones entre la madre y el producto. Aquí sí es importante recalcar, como les decía, la mayor parte de los estudios dicen que utilizaban bolos y esto precisamente hace un gradiente de concentración muy importante entre la sangre materna y la fetal, por lo cual pasaba más cantidad de medicamento al producto. Y por último, el espesor de la membrana que estamos tratando, que en este caso es el espesor de las membranas placentarias, pero esto solamente estaría ahí algunas características físico-químicas que vamos a mencionar posteriormente. Bien, hay 4 factores que van a influir. Esto lo dice la ley de Fick y correlacionamos. Pero también van a influir de estos cuatro factores: los maternos, los fetales, las características físico-químicas del fármaco y el metabolismo placentario o la placenta. Entonces, la placenta, nada más vamos a mencionar algunas características importantes. Ya dijimos que el flujo sanguíneo placentario al final en un embarazo de término es entre 700 y 900 mililitros por minuto. Entonces, ¿cómo puede influir aquí en el paso transplacentario? Cuando nosotros tenemos flujos sanguíneos elevados, sí puede haber un coeficiente de transferencia placentaria mayor. Sí puede pasar la droga. Y cuando al contrario tenemos un flujo sanguíneo disminuido por la razón que ustedes quieran, puede no influir tanto en el traspaso del medicamento por la placenta. Una de las cosas que es fundamental y que actualmente ya sabemos es que muchos de nuestros medicamentos, en este caso específicamente hablando de remifentanil, las colinesterasas plasmáticas van a jugar un papel muy importante. Y no nada más las plasmáticas, sino las tisulares. En este caso, las colinesterasas en la placenta. Esa va a ser un determinante también para el metabolismo del medicamento y que va a modular la transferencia placentaria. Los mecanismos de transporte activo o pasivo que van en relación al tamaño de la molécula, que no lo voy a remarcar tanto, y lo que sí es importante es el pH materno y el pH fetal. Todos sabemos, esto es importante, ¿por qué? Porque acuérdense que nosotros vamos a tener pacientes que cuando no los manejamos bien podemos tener diferentes pHs en diferentes etapas del trabajo de parto. En este caso sabemos que la droga, la única forma en la que pasa o cruza las membranas una droga es el estado no ionizado. Cuando nosotros tenemos un pH, o sabemos en general que el pH materno es un pH ligeramente menor que el pH fetal, nosotros podemos tener una diferente transferencia placentaria. De manera general, que quiero que se queden grabados es que las drogas, ¿sí?, en el pH fetal, las drogas básicas débiles van a permanecer más en su forma no ionizada. Las drogas ácidos
débiles en el pH, o las drogas de base débiles en el pH materno se van a mantener más tiempo. ¿Sí me entendieron aquí? No. Bueno, otra vez. La forma en la que las drogas cruzan la membrana placentaria es la forma no ionizada. Las drogas ácidas, bases débiles, como es el remifentanil, que vamos a hablar nada más específicamente del remifentanil, en el pH fetal, que es ligeramente ácido, se van a mantener en su forma no ionizada en el feto, y en la madre se van a mantener en su forma ionizada. Eso es muy importante porque también de eso depende la transferencia placentaria. Y las características que dependen del fármaco específicamente son sus propiedades físico-químicas, su unión a proteínas. Ya dijimos que el tamaño de la molécula sí es muy importante. El remifentanil se une a proteínas aproximadamente un 66%. El tamaño de la molécula del remifentanil también es menos de 500 Dalton, o sea que de todas va a pasar la membrana placentaria. El grado de ionización del medicamento, que también tiene un grado de ionización alto, que es de 66%, esto quiere decir que el remifentanil sí va a cruzar la membrana placentaria. Y la liposolubilidad, el remifentanil es hidrosoluble. La transferencia placentaria también depende entonces de factores maternos, ¿sí?, y de factores fetales. La dosis en general, hablando de manera muy genérica, la dosis total en la parte materna va a depender de la cantidad que yo administre en un bolo o en una infusión. Esa va a ser la cantidad o el factor determinante de mi cantidad que yo tenga en el plasma. ¿Y qué factor va a depender en el feto? En el feto la concentración o la transferencia placentaria va a depender, ¿sí?, del metabolismo y de la transferencia de la placenta, que ya mencionamos, ¿sí? Dentro de los factores maternos es muy importante el estado hemodinámico. Ya dijimos que el gasto cardíaco es determinante para el flujo sanguíneo placentario, y ya dijimos cómo se determina el equilibrio ácido-base de la paciente. El pH materno ya dijimos que es mayor con respecto al fetal. Y otra cosa que es importante aquí mencionar, generalmente las pacientes cursan con hipoalbuminemia, y recordemos el remifentanilo se une principalmente a la alfa-1 glicoproteína ácida. Entonces en la madre no tendríamos tanto problema, sino el problema sería en el bebé, que la maduración, acuérdense de este sistema enzimático, se empieza a dar de los 8 meses para arriba. Y también depende, en cuanto a los factores maternos, ya dijimos, el metabolismo y la excreción. En este caso el remifentanil, nosotros podemos poner la cantidad que queramos, el tiempo de perfusión que nosotros queramos, la dosis que queramos, porque su aclaramiento no depende prácticamente de la excreción renal ni del metabolismo hepático, depende del metabolismo de colinesterases plasmáticas. Otra de las características que importan en el producto es el metabolismo. Acuérdense, el metabolismo en los neonatos está disminuido en los procesos de fase 1 y de fase 2, la función renal está disminuida, y estos dos factores incrementan la vida media de los fármacos. Pero en este caso el remifentanil, como no se metaboliza por fase 1 ni fase 2, y tampoco produce metabolitos activos que se eliminen por vía renal, no importa que nosotros administremos este medicamento o que le llegue al producto. Tampoco es, aquí sí lo pongo, la prematurez, porque nosotros también vamos a manejar muchos niños o muchos trabajos de parto, a lo mejor con niños prematuros. Entonces la prematurez tampoco es una limitante que para que podamos utilizar el remifentanil, ya que, como vimos o como están aquí antes mencionados, no depende su metabolismo de todos esos factores. Bien,
También es importante mencionar que para la transferencia placentaria, ¿cómo la vamos a estudiar clínicamente? Esas son las consideraciones farmacocinéticas, pero ¿cómo nosotros la vamos a evaluar clínicamente? Bueno, ya dijimos que la cantidad de un medicamento que va a llegar al producto va a depender entonces de la concentración plasmática que nosotros administremos a la madre, del metabolismo, tanto placentario como en la madre, y de la excreción renal y fetal. Hay dos parámetros que nosotros podemos medir y que debemos de saber en todos los fármacos, no nada más en del remifentanil. Está el coeficiente madre-feto, que va a comparar la cantidad de medicamento que existe entre la vena umbilical y la arteria umbilical. Ese es uno. Eso me va a determinar la cantidad que va a transferirse a la placenta. Y hay otro parámetro que se llama índice de captación tisular. El índice de captación tisular es, a grosso modo, es la cantidad de fármaco que se va a redistribuir en uno y en otro lado de la membrana. Aquí la membrana pues es la membrana placentaria. Entonces, ¿cómo se va a distribuir? Cuando nosotros tenemos un índice de captación tisular menor de 1, menciona, esto quiere decir que de la madre que tiene en el momento que nosotros empezamos la infusión o el bolo, va a empezar a pasar de un gradiente de mayor a menor concentración, que en este caso sería el producto. Un gradiente mayor de 1 nos va a indicar que ya se saturó el compartimento, en este caso el bebé o el feto que no tenía medicamento, ya llegó a un límite alto en comparación al de la madre, y entonces va a tener una redistribución retrógrada para su movilización. Y un índice de 1 significa el equilibrio entre ambas partes, entre la madre y el producto, y eso lo podemos tener. Entonces, esas dos formas son para medir clínicamente, y ese es un dato objetivo que ahorita tenemos, y es con lo que vamos a basarnos con el remifentanil. Ahorita lo vamos a ver. Bien. Este cuadrito me gusta mucho, no me voy a ahondar porque no me va a alcanzar el tiempo para hacer muchas cosas, pero remarqué en ese cuadro las características fisicoquímicas de los opioides que nosotros más ocupamos en nuestra práctica diaria. Como ven, el remifentanil, ya dijimos que en la fórmula de Fink, una constante de permeabilidad va a depender sobre todo de las características físico-químicas de los fármacos. En este caso, el remifentanil, vean, ya dijimos, sí es importante el pK. El pK, ¿qué significa? Que a este pH va a estar disociada al 50% y no disociada una droga. Entonces sí es importante, porque por eso tenemos un grado de ionización a un pH fisiológico alto, ¿sí? El peso molecular es de 412, o sea que va a pasar la membrana placentaria. La unión a proteínas sí es alta, o sea que va a quedar una fracción libre no tan grande. Tenemos un coeficiente de octanol agua, o sea, es el grado en que se va a fijar a membranas liposolubles bajo. Esto quiere decir que no tiene un efecto acumulativo en tejidos grasos, ¿sí? Y un coeficiente madre-feto, que es, como les decía yo, que es la manera en que vamos a medir cuánto pasa de lo que yo estoy administrando, una forma de ese gradiente de concentración al producto. Sí, ay, perdón, no sé qué hice. Ya. Bueno, aquí podemos ver, es un rango muy alto, porque muchos artículos mencionan desde rango de 0.3 a 1, pero los franceses que han estudiado más el remifentanil ponen en modo genérico 0.8, o sea, un 80% si llega a pasar al producto. Quizá ustedes digan, bueno, ¿y cuál es la ventaja? Pero ahorita vamos a ver. En esta gráfica les trato de mostrar, estamos viendo lo que es la concentración pico de un opioide en el sitio efector cuando nosotros administramos un bolo, y lo estamos relacionando su comportamiento en relación al tiempo. Estamos comparando los 4 opioides que más utilizamos, o 3, nada más 3. El alfentanil ya no se usa actualmente, pero sí los pongo porque es importante mencionarlo. Entonces estamos viendo que después de la administración de un bolo, aquí estamos hablando nada más de una cinética de bolo, después de un bolo de un opioide, en este caso el remifentanil,
remifentanil, que está en una línea oscura, menciona que hay características que ya son conceptos de anestesia intravenosa, que dice que después de un dolo aproximadamente el remifentanil llega a su sitio efector en un 100% en 90 segundos. Después de estos 90 segundos hace una pequeña meseta, ¿sí?, y empieza a descender aproximadamente al 50% de la dosis que yo inicial, aproximadamente, ¿sí?, a los 4 minutos, 3 o 4 minutos, y casi prácticamente queda menos del 20% del remifentanil en plasma, o en sitio efector más bien, aproximadamente a los 10 minutos. Esto es importante mencionarlo porque precisamente nosotros durante el trabajo de parto sabemos que las contracciones uterinas no son un dolor constante, tienen picos y valles, y a veces la duración se va modificando esta característica. Entonces el remifentanil es un medicamento que yo le digo que es maleable porque yo puedo subir y bajar la concentración, y voy a tener que se me eleva en mi sitio efector rápidamente y lo puedo disminuir rápidamente. Eso lo hace ideal para las características o el comportamiento de una contracción uterina. ¿Sí? Y como podemos comparar el sufentanilo, vean, tiene un comportamiento completamente diferente y no sería el ideal para analgesia sistémica, es el menos ideal para analgesia sistémica el sufentanil. Y ahorita vamos a ver por qué también. El fentanil sería la segunda opción para nosotros utilizarlo en analgesia sistémica. Sin embargo, sí tiene mayor riesgo de depresión respiratoria neonatal, tiene más riesgo de utilizar naloxona y tiene scores de Algar más bajo. Entonces, vean el comportamiento. Ahora, es importante mencionar la ventana terapéutica de remifentanil. Esa es la vida media KEO. ¿Qué es la vida media KEO? Es el tiempo que tarda desde que yo administro mi fármaco hasta tener el máximo efecto terapéutico. En esto dijimos que es de 60 a 90 segundos, ya dijimos que su unión es a proteínas, principalmente a la alfa-1 glicoproteína ácida. Otra ventaja que tiene es que el volumen de distribución es pequeño, ¿sí?, el aclaramiento es rápido, y su vida media sensible a contexto, que significa que desde que yo cierro mi infusión hasta que disminuye la cantidad del medicamento un 50%, tarda aproximadamente 3 minutos. Y aquí viene una cosa que es muy importante. Ya dijimos, la transferencia placentaria sí es un 80%, ya lo dijimos, porque el coeficiente vena umbilical arteria materna es de 0.88, entonces es lo que me va a cruzar. Pero lo importante del remifentanil es que ya dijimos que su metabolismo a nivel plasmático materno y a nivel de colinesterasas tisulares a nivel de la placenta y del bebé va a hacer que sea depurado rápidamente y disminuyan la concentración plasmática a un 50% muy rápido. Y esto se mide con el índice de captación tisular, que es la relación que existe entre la cantidad del medicamento en la arteria uterina, o sea, es viceversa, y lo que regresa a la vena umbilical, perdón. Entonces esto quiere decir que mi remifentanil se mueve muy rápido porque tiene un índice de captación tisular de 0.29 y no se va a retener en los tejidos. Esa es la ventaja que tiene el remifentanil, su movimiento es rápido. Entonces en el bebé no se retiene. Bueno, a lo mejor aquí me detuve un poco, pero es que esos eran unos puntos importantes para entender por qué el remifentanil es el ideal. Ahora, ¿qué utilidad podemos darle al remifentanil en anestesia y en analgesia? Bien, hay muchos estudios, sí, porque hay muchos, pero traje nada más los más representativos. Como yo les decía, los autores que han más estudiado el remifentanil es Bólicas, Bolmanem y Douma, etcétera, y todos ellos han coincidido en que el remifentanil es útil, que sí necesita monitoreo, pero como les decía, todos estos estudios al inicio se hicieron utilizando analgesia controlada por el paciente, o lo que es lo mismo, lo utilizaban con bolos. Pero bien, ya nada más les puse la referencia y finalmente la conclusión de cada uno de los artículos.
¿sí? Entonces, la siguiente opción de una analgesia, después de una analgesia regional, es el remifentanil. Y sobre todo, y es la primera acción cuando no podemos poner esta. La transferencia ya lo mencionamos, ¿sí? Y finalmente en este artículo concluyen que los efectos secundarios que ellos encontraron, ¿sí?, fueron mínimos a nivel tanto madre como feto, no producían depresión respiratoria ni bradicardia significativa, y que los Apgars se encontraron altos y que requirieron muy pocos neonatos la administración de naloxona, y que la segunda opción para utilizar en analgesia sistémica es el remifentanil. Este es uno de los artículos que yo les recomendaría que leyeran porque sí es muy importante. Ellos utilizaron también analgesia controlada por el paciente. Ellos utilizaron bolos promedios, como ustedes pueden ver, de 0.4 microgramos por kilo, o sea, lo equivalente a 5 de concentración plasmática, 5 nanogramos por mililitro. Ellos tuvieron un consumo promedio de 2 nanogramos prácticamente de concentración plasmática, pero aquí mencionan algo que es muy importante y que siempre yo también aclaro. Existe variación individual en la sensibilidad al dolor. Como ya se habló el día de ayer, no todos vamos a tener la misma percepción del dolor, porque está influenciada por muchos factores, como ya se mencionó, y esto nos va a dar una amplia variabilidad individual. Por eso la ventana terapéutica es muy alta. Pero bueno, en estos autores, ellos utilizaron dosis entre 0.2 y 0.8 microgramos por kilo en bolo, y las dosis de mantenimiento. Finalmente, ellos encontraron que sí había desaturación materna, sedación y disminución de la frecuencia cardíaca fetal, pero ya les dije, principalmente porque ellos lo utilizaron en bolos. Bien, este es otro autor, no los voy a decir tantas cosas, nada más igual, nuevamente, ellos lo utilizaron en bolo, ¿sí? Tuvieron cambios mínimos en el neonato y en la madre, no requirieron estos cambios en la frecuencia cardíaca ninguna intervención, ¿sí?, y tenían un índice de confiabilidad del 95%, los scores de Apgar, el monitoreo con gases arteriales y el examen neurológico posparto inmediato fueron normales, ¿sí?, y aquí mencionan que sí hay transferencia placentaria, pero que es pequeña. Y este estudio sí me gusta traerlo porque es como un escenario muy crítico en el cual se administró una infusión prolongada de remifentanil en infusión. Rápidamente, este autor, Owen, reporta un caso en donde, fíjense, nada más les voy a leer, la infusión fue de 34 horas. La paciente tenía diagnóstico de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, trombocitopenia, insuficiencia renal, preeclampsia, aparte era obesa mórbida y tenía un producto prematuro. O sea, creo que más escenario más trágico no podemos tener, ¿verdad? La infusión, como pueden ver aquí, fue de 34 horas. Al final del labor se tuvo un producto con un Apgar de 5 y 7 al primer y a los 5 minutos. Sí requirió de maniobras. Se midieron el pH de arteria y vena umbilical de 7.1 y 7.2, pero prácticamente está dentro de un rango de acidosis moderada, ¿sí? Y finalmente se le dieron medidas al paciente. Sí requirió una administración de una dosis pequeña de naloxona, pero finalmente las repercusiones, a lo que voy es a esto, las repercusiones después de todas estas horas de infusión no fueron significativas en el neonato. Y ellos concluyen, ¿sí?, que puede utilizarse con seguridad tanto en la madre como en el feto, y sobre todo en este artículo hacen énfasis que se puede utilizar en la paciente embarazada de alto riesgo, en preeclámpticas, eclámpticas, en cardiópatas, etcétera, con un grado de seguridad muy elevado. Bueno, ya no me dio tiempo a mí de hacer un
un estudio más completo con remifentanil en el Hospital General. Yo ahorita les voy a presentar rápidamente nada más nuestra experiencia con el uso de remifentanil, pero también está descrito en la literatura que podemos utilizar adyuvantes en analgesia sistémica. Hay varios artículos, pero nada más les puse este, porque es de septiembre del 2013. Ellos utilizan una dosis de carga que para mi experiencia que he tenido en la paciente obstétrica y en la paciente de nosotros mexicana, es muy alto. Yo generalmente no pongo dosis de carga como tal con el uso de dexmedetomidina. Utilizamos prácticamente a lo mejor inicio con una infusión un poco alta de 0.7 durante 10 minutos y después me mantengo con 0.2. Cuando nosotros asociamos remifentanil con dexmedetomidina, disminuimos la dosis de remifentanil y favorecemos la analgesia obstétrica. Entonces, esto ya se está usando en el mundo y obviamente sí necesita monitoreo, sí necesita vigilancia estrecha, pero lo podemos hacer. Y le podemos proporcionar a una paciente obstétrica que no podamos bloquear una analgesia más completa. Este es otro artículo, igual, donde ya enfocándonos al uso en la operación cesárea, cómo han utilizado el remifentanil. Igual aquí utilizaban bolos. Nosotros ya les dije, nosotros no utilizamos bolo. Nosotros utilizamos, ahorita luego vamos a ver. Bueno, este nada más es un artículo para mostrar que sí se ha utilizado el remifentanil en cesáreas urgentes. Aquí reportan 2 casos. Aquí lo importante es que son pacientes críticas con prolapso mitral, con edema agudo, con edema agudo pulmonar, con productos prematuros, con rompimiento de membranas, ¿sí? Y con presentaciones podálicas, o sea que también tenemos escenarios trágicos en donde podemos utilizarlo. Nada más es para demostrarles esto. Este es otro caso donde la paciente tiene hemorragia subaracnoidea grado 2, según la escala de Juniges, y que inició con trabajo de parto, como el escenario que vimos ayer. Entonces, nada más es para demostrar que sí lo estaban utilizando ya en el mundo en paciente de alto riesgo. Ahora, ¿cómo nosotros lo utilizamos en operación cesárea? Ya les dije, bolos generalmente no utilizamos ritmo de infusión y generalmente sí me voy a un ritmo de infusión alto. A veces cuando la cesárea es muy urgente, me voy a un bolo alto, prácticamente estamos a 10 nanogramos de concentración plasmática, lo damos no por 2 minutos, generalmente lo hacemos hasta que alcanzamos una concentración. Esto es en TIVA manual, porque en TCI es otro sistema y si lo tienen, qué padre, porque nosotros nada más ponemos cuánto queremos en el sitio efector y me lo da automáticamente la maquinita. Pero como la mayor parte de los hospitales tenemos pura TIVA manual, pues le tenemos que hacer así. Entonces iniciamos con infusiones altas hasta alcanzar la concentración o una dosis administrada de 1 microgramo por kilo, ¿sí? Mantenemos la infusión más o menos a una concentración plasmática de 6 nanogramos, ¿sí? Y aquí muchos artículos, yo no lo he hecho, yo soy honesta, yo no he hecho de cerrar la infusión, yo no cierro la infusión. El remifentanil se metaboliza tan rápido que yo creo que en lo que sacan al bebé, pinzan la placenta y lo atienden, ya es más que suficiente para que se metabolice, porque acuérdense, está activa el metabolismo de la madre, de la placenta, y solamente lo que llegó a redistribuirse cuando pinzan el cordón. Entonces, la verdad es el tiempo tan rápido que yo no necesito cerrar la infusión esos 3 minutos, pero así lo refiere la literatura antes del nacimiento, ¿sí? Entonces, yo más bien me mantengo con mi dosis y voy moldeando según la respuesta de las pacientes. Y finalmente, para operación cesárea, ya dijimos, en cirugía de paciente con estado crítico importante, ya en todos lados se está utilizando el remifentanil. Bueno, ya no me voy a entretener aquí mucho, nada más les voy a demostrar la experiencia que nosotros tuvimos en el Hospital General de México. Este protocolo se hizo aprobado por los comités de ética e investigación con consentimiento informado de las pacientes y se utilizó de alguna manera para nosotros tener más muestra. Nosotros incluimos en este estudio a pacientes tanto que tenían contraindicación para anestesia regional o simplemente las que no querían que nosotros les tocáramos la espalda.
Nada más rápidamente, los criterios de inclusión, exclusión y eliminación, ya vieron, fueron pacientes de 36 a 40 semanas de gestación, producto único, presentación cefálica y dilatación cervical. Yo le puse aquí mayor o igual a 7, pero aquí quiero hacer una aclaración. Como los comités de ética son muy especiales, yo lo puse inicialmente así en el protocolo y así lo llevamos a cabo, pero la analgesia debe ser desde que la paciente lo pide o desde la que el paciente tiene dolor, aún tenga menos de 4 centímetros de dilatación. Entonces, eso no es una regla de que tienen que utilizarlo con 7, puede ser menor de 4 centímetros de dilatación. Los criterios de inclusión, pues obviamente fueron sufrimiento fetal, presentación pélvica, embarazos múltiples, hipersensibilidad o alergia al remifentanilo. Criterios de eliminación, trabajos de parto prolongados que hayan durado más de 2 horas o bien que terminaran en cirugía de cesárea. El procedimiento, obviamente yo lo tengo que exponer, se canalizó vena periférica, se calculó el peso ideal de la paciente, porque a ese peso ideal se le administró el medicamento, se calculó con lo más fácil que tenemos a la mano, el índice de Broca. A todas se les dio oxígeno suplementario y metoclopramida para disminuir el riesgo de efectos secundarios, porque no estaban midiendo efectos secundarios, sino eficacia. Se le preparó una dilución de remifentanilo de 40 microgramos por mililitro y se inició una titulación dosis-respuesta dependiendo del dolor de la paciente hasta lograr tener un EVA entre 0 y 4. Obviamente 0 nunca lo obtuvimos, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante, y obviamente sí requirió de monitoreo la paciente e iniciamos un ritmo de infusión de 2 nanogramos y lo fuimos titulando dosis-respuesta. Esas fueron las variables que nosotros estudiamos en la madre y en el producto, y sobre todo fueron vigiladas muy estrechamente cada 5 minutos durante los primeros 20. ¿Por qué fueron durante los primeros 20? Porque ahí fue donde presentaron los cambios más importantes a nivel de la presión, de todas las variables que ustedes pueden ver. Los resultados fueron los siguientes. Rápidamente, bueno, fueron analizados, que esto no nos gusta mucho, nada más se hizo un análisis de muestras repetidas. Estas muestras se ajustaron al tiempo de infusión y a la dosis administrada, y se hicieron una comparación de promedios con T de estudio empareada, etcétera. Y se consiguió un valor significativo de una P menor o igual de 0.05. Fueron nada más 21 pacientes, 8 nulíparas, 13 multíparas, el promedio de edad 23 años, peso real 70, peso ideal 55, estancia en labor fueron 116 minutos, todas prácticamente fueron inducidas con oxitocina, 20 fueron partos espontáneos y 1 fue un parto instrumentado, y eso que no tenía analgesia epidural. Lo interesante de todo esto es que cuando nosotros les explicábamos a las mujeres las 2 alternativas de anestesia y les ofrecíamos analgesia regional y analgesia sistémica, porque acuérdense que les dije que en mi protocolo contemplé a las que no quisieran, sorprendentemente 19 mujeres, de todas ellas, de las 21, no deseaban que les tocáramos la espalda, cuando les ofrecíamos las 2 alternativas. Y 2 tuvieron contraindicaciones reales para la administración de analgesia regional, que fue trombocitopenia autoinmune y preeclampsia severa con coagulopatía. El rango, ya les dije que utilizamos desde 2 nanogramos hasta 11, e iniciando con el 2 nanogramos. Y en el periodo expulsivo, y en promedio duramos, ya el promedio se sacó a una dosis de prácticamente 6 nanogramos por mililitro, fue lo que se utilizó, o sea, 6 nanogramos es equivalente a esto, que son 0.25 microgramos kilo minuto, eso es lo que se utilizó. Y la dosis total ya en microgramos administrada fue de 360, el tiempo que se mantuvo en labor la paciente en promedio fue de 166 minutos, ¿sí? Y no hubo evidencia de sedación, de náusea o vómito, porque ya les dijimos que las medicamos,
Y rápidamente no me voy a detener en variables estadísticas muy importantes, nada más lo que pueden ver ustedes gráficamente. El EVA fue significativamente disminuido, ¿sí?, de cuando iniciamos la infusión hasta los 20 minutos, con un máximo descenso precisamente a los 20 minutos, ¿sí? Entonces, el EVA disminuyó, fíjense, a los 20 minutos, que teníamos prácticamente con un promedio de 9.14 hasta 2. Entonces, estadísticamente y clínicamente, que es lo que nos interesa, clínicamente fue significativo. El EVA se siguió estudiando en cuatro periodos más relevantes. Ya dijimos, al inicio y a los 20 minutos, como ya lo analizamos, en el periodo expulsivo, en el alumbramiento y en la unidad de cuidados posanestésicos. Como pueden ver, no me voy a detener mucho en estos tiempos que aquí están marcados, el 1, 2, el 3 y el 4. Podemos observar que tuvimos un repunte del EVA en el periodo expulsivo, y esto lo correlacionamos a que varias pacientes tenían la infusión de remifentanil en la misma sitio donde estaba infundiéndose la oxitocina, porque ya les dije que todas fueron inducidas con oxitocina. Entonces, una limitante es, si la conectamos ahí, no podemos manejar bien la infusión del REMI. Tiene que, o la ponemos en una llave de 3 vías independiente de nuestra infusión de oxitocina, o le ponemos otra vía. Entonces, esto sí es importante de mencionarlo. Ya después de que nosotros detectamos, ya empezamos a corregir, pero sin embargo, estas 21 pacientes, así salieron los resultados. En las variables hemodinámicas, ¿sí?, las pacientes tuvieron una tensión arterial sistólica y diastólica promedio que se modificó desde su basal, en esos, le apreté, por eso no me gustan las uñas postizas, me estorban. Entonces vean cómo de su toma basal, cómo fue bajando la frecuencia, la tensión arterial sistólica y diastólica, y tuvimos la máxima descenso aproximadamente a los 10 minutos, ¿sí? Y después, esto fue importante porque después como que se adaptó la madre y después recuperó. Entonces prácticamente no tuvimos, fíjense, de 118 lo máximo que bajó, otra vez, fue hasta 114 más o menos. Entonces, el mismo comportamiento tuvo la presión diastólica a los 10 minutos, y prácticamente esto es estadísticamente, clínicamente significativo, porque conservamos esta variable prácticamente con cambios mínimos. La frecuencia cardíaca materna, sí fue obvio, aquí sí fue obvio el descenso de la frecuencia cardíaca materna promedio en relación en estos 4 o 5 tiempos. Vean cómo fue descendiendo con la administración del remifentanilo. También encontramos el cambio máximo a los 20 minutos, ¿sí? La frecuencia respiratoria prácticamente no sufrió cambios, de 21 respiraciones por minuto, vean, llegó prácticamente a lo más a 18, entonces no tuvimos realmente muchos cambios, y ninguna bajó de saturación de oxígeno de 98. Recuerden que también habíamos dicho que les poníamos puntas nasales. Y la frecuencia cardíaca fetal, que también es otra cosa que nos interesa mucho, igual la observamos en los primeros 20 minutos con más detalle. Fue el descenso más importante de la frecuencia cardíaca fetal, pero lo más bajo que llegó fue a los 15 minutos con, aquí se puede ver, 138 de frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? Los scores de Apgar fueron de los 21 recién nacidos que se tuvieron un Apgar prácticamente de 8 al minuto, ¿sí?, de 9 a los 5 minutos, ¿sí? Aquí sí es importante mencionar, 3 recién nacidos fueron a terapia intermedia, 2 por bajo peso al nacer, 1 por caput, y ellos sí tuvieron un Apgar de 5 y a 8, que probablemente se atribuyó a otra causa que no sea el remifentanilo, no estamos seguros, pero tuvieron una recuperación importante, que eso es lo relevante. Y ya para terminar, nada más les voy a decir, el remifentanilo en infusión es un medicamento que se puede utilizar con confianza, que es efectivo y eficaz para controlar el dolor durante el labor. Puede ser utilizado, como ya les dije, en una etapa temprana del trabajo de parto, no necesariamente hasta los 7, y tuvimos pocos efectos o mínimos efectos secundarios que no fueron clínicamente relevantes en el binomio madre-feto. Entonces,
lo podemos utilizar en todas, que sí necesitamos cuidado, sí necesitamos vigilancia, pero yo creo que en todos los procedimientos de anestesia los tenemos que vigilar. Lo que pasa es que en nuestro país, y no sé si en algunas partes del mundo, la analgesia obstétrica, sea regional o en este caso sistémica, yo creo que es de las más descuidadas, porque les ponemos el bloqueo, nos vamos, y si bien le va, por lo menos en mi hospital, a la paciente, me llaman para ponerle la dosis de expulsivo, si bien le va, y si no, pues nomás le puse el bolo para aliviarle en una hora. ¿Qué les gusta? Que les dure la analgesia, 1 hora, 2 horas, sin adyuvantes. Entonces, si bien le va a la paciente, me llaman para el periodo expulsivo o dosis expulsiva, y si no, pues así se alivió. Entonces, yo creo que así como cualquier procedimiento anestésico que damos, las anestesias, ya sean peridurales o sistémicas, se deben de vigilar y se deben de monitorizar a las pacientes, que tampoco lo hacemos. Generalmente en una labor yo no he visto que haya un EKG, un oxímetro, como lo marca la norma oficial. Entonces, bueno, yo les agradezco y espero que les haya sido de utilidad.